Paz, Señor, mis hermanos, bienvenidos. Mano Benjamín, Mano Diego, Dios le bendiga. ¿Cómo están? El llamado de Dios. Así se llamará el tema de hoy, el llamado de Dios. Pero ¿cuál llamado? El que Dios nos hace, hermanos. El que Dios nos hace. Hay algo muy importante que nosotros podemos decir, ¿verdad? Que nuestra felicidad, nuestro gozo, que nuestra alegría está en las cosas materiales, ¿verdad? Muchas de las veces habemos seres humanos, por ahí así para que no se oiga mucho la música. Piensa el ser humano que la vida solo es para disfrutarla, para gozar en los deleites del mundo, como decir, pues hoy es sábado, hoy es domingo, mañana es domingo, luego viernes, y luego dice viernes, y luego dicen las personas, ¿verdad? Vámonos a divertirnos, vamos a disfrutar la vida, vamos pues a darle, como dicen en México, vamos a darle vuelo a la hilacha, vamos a darle rienda suelta. Y así pasa el hombre, ¿verdad? Buscando cómo pasar el tiempo, buscando cómo divertirse, cómo matar el tiempo. Porque nosotros, miren, personitas que nos escuchan, somos de la Iglesia de la Luz del Mundo y el tema se llama el llamado de Dios. Dios les bendiga a todos mis santos hermanos y a las personas que se están uniendo. Espero me escuchen y espero que le den tap tap a mi pantalla. Nunca debe la persona irse por las mentiras, por los chismes. No se vayan con lo que digan de las personas siempre, porque a veces, muchas de las veces, en este mundo que vivimos tan corrupto, corrompido, igual los psicólogos a las personas cuando los tratan, no les dan, yo les pago por darle tap tap, mis hermanos, ¿verdad? Las personas psicólogas cuando analizan una persona y ellos ven, ¿verdad? Que esa persona dice la verdad, se dan cuenta. Y cuando dicen mentira, también se dan cuenta. Entonces nosotros a veces, las personas del mundo que nos conocen a nosotros, ellos quisieran, se sienten psicólogos, solo porque ven a las personas, ¿verdad? Que están hablando mal de nosotros y piensan que es verdad. Pero no es así. Nosotros de la Iglesia La Luz del Mundo somos una iglesia, somos una institución puesta por Dios, no por el hombre. Entonces, ¿verdad? Nosotros hacemos el llamado a todas las personas. A lo mejor es un tema que a nadie le gusta, porque muchas de las veces al hombre, al ser humano, les gusta pues la controversia, les gusta digamos, que se estén discutiendo, contradiciéndose entre ellos mismos, nunca se ponen de acuerdo. Pero fíjense lo bonito, Dios les pague por el tap tap y Dios les pague a todos los que se están uniendo. Lo bonito de esto es, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos, Dios a nosotros
nos dio un espíritu, es decir, un alma. Y cuando nosotros, ¿verdad?, dejemos de existir aquí en la tierra, muchos pensamos que ya es el fin, que ya se acabó todo ahí. Dios le pague, hermano Alex, por ese regalito. Pensamos que ya se acabó ahí nuestra existencia, nuestra vida, ya cuando la persona está, pues ya prácticamente muerta. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Nosotros, los seres humanos, Dios nos hizo diferente a los animales, ¿verdad? Nos dio un raciocinio, nos dio un alma. Y al final de nuestra existencia, yo le pregunto a los que nos están oyendo, ¿alguna vez se han preguntado ustedes cómo les gustaría vivir la eternidad? ¿Dónde les gustaría pasar la eternidad? Ya que hay más de 60 o 40,000 iglesias, religiones. En el tiempo del Señor Jesucristo también había muchas sectas, muchas religiones. Estaban los judíos, los saduceos, un montón de iglesias ya protestantes, digamos, porque andaban unos ya predicando del Señor Jesucristo. Los discípulos dijeron, mira, Señor, hay unos que andan predicando en tu nombre. Y les dice el maestro, déjenlo, el que no es contra nosotros es por nosotros. Y la pregunta aquí para mis amigos y los hermanos, ¿verdad? ¿Dónde les gustaría pasar la eternidad? ¿Alguna vez se han preguntado? Esa pregunta se la han hecho. ¿Dónde quisiera pasar la eternidad? Alguna vez, ¿verdad? Han dicho, ¿a dónde yo quiero ir después de esta vida? Pues déjenme decirle a ustedes, a todos los que están oyendo, amigos y amigas, hermanos y hermanas, a los que ya son parte de la iglesia, la luz del mundo, ¿verdad? Bendito Dios que tuvo misericordia de nosotros. Fíjense, hay dos caminos, el ancho y el angosto. Pero hay muchos caminos, ¿verdad?, que nos llevan a la perdición. ¿Ustedes cuál camino creen que el Señor Jesucristo trajo? Hermano Venancio, Dios le bendiga. ¿Ustedes qué camino creen que el Señor Jesucristo nos trajo? El camino angosto. Por eso le quitaron la vida. Dios le bendiga a mis hermanos que se están uniendo. Si gustan subir, si gustan participar, adelante, hermanos. No quiero obligarlos. Tal vez estén haciendo algún trabajo o algo, ¿verdad? Lo hermoso, hermanos, de esto es, hermanos, que dice su palabra, dice allá en Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores que le sirvan. A ver, la pregunta para los que nos están oyendo, para los que nos ven. Nosotros andamos buscando a Dios para servirle. Por eso allí es donde muchos se equivocan y pues establecen su iglesia y dicen, no, pues yo estoy buscando a Dios para servirle. El problema aquí es cómo le sirves. Yo no sé si mis hermanos han tocado este punto, pero a mí sí me ha hecho muy importante. He andado meditándolo todo el día de hoy y el día de ayer. Y he estado meditando y recordando partes de la escritura. Que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos y amigos, pues hay una gran noticia para ti, amigo y amiga, y una noticia muy buena. Mientras, ¿verdad?, haya un apóstol en la tierra, hay salvación de las tinieblas, de allá de donde tú estás. Porque ellos son los que traen el mensaje eterno. Dios le pague, hermano, por ese corazón. Ellos son los que traen el evangelio para abrir los ojos a los ciegos y para abrir los oídos a los sordos. Es decir, que en este tiempo que estamos viviendo, Dios en su grande amor
a todos, ¿verdad? Nos ha hablado por medio de los mensajeros que un apóstol ha enviado. Y la pregunta aquí es para todos mis amigos y hermanos, ustedes que han conocido la iglesia La Luz del Mundo, ¿se han arrepentido de pertenecer a la iglesia La Luz del Mundo? Ya que no se nos obligó, ya que todos los hermanos que están en este lugar es porque tuvieron un llamado de Dios, tal vez en un sueño, tal vez cuando su hijo estaba enfermo, ¿verdad? Pidió la oración y el hijo se compuso, o la hermana estaba pasando una enfermedad muy grave y Dios, ¿verdad? Le sanó. Dios nos llama de muchas maneras. Quizás por ahí, ¿verdad? Nuestro hermano tuvo un sueño, o por ahí a lo mejor un alma, ¿verdad? Le predicó, es decir, un hermano, una hermana le predicó y empezó a sentir las caricias de Dios, porque así pasa luego. Aquel hermano que está escuchando, ¿verdad? Sus lágrimas se empiezan a derramar. Muchos de nuestros hermanos, amén, hermano Marquito, la paz del Señor. Y este tema, este punto, hermano, lo he estado meditando. Por eso es que muchos, ¿verdad? Buscan cómo servir a Dios y no le sirven como Él le agrada. Mas, sin embargo, cuando Dios trae a los que son de Él a su camino, esos obedecen, esos se sujetan, esos hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando se le acerca a los judíos, por qué les dijo sepulcros blanqueados? ¿Por qué les dijo, verdad? Por dentro están llenos de rapiña, de huesos, y por afuera están blanqueados. Porque veía la maldad en ellos. Parecían ser cristianos, hijos de Dios, pero no lo eran. Entonces, para todos aquellos, ¿verdad? Para todos aquellos que nos odian, nosotros les decimos Dios los bendiga. ¿Saben por qué? Porque al Señor Jesucristo, cuando lo crucificaron, el que estaba al lado de él le dijo: a ver, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Tú que salvas? ¿No te puedes salvar a ti mismo? Y le dijo al Señor, ¿verdad? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, la iglesia, la luz del mundo, hermanos, ¿verdad? Va a ser odiada por todas las personas, algunas, pero si esas que odian a la iglesia o a los hermanos, ellas ablandan su corazón, Dios va a tener misericordia de ellos. Los hijos de Dios, es más, la iglesia primitiva siempre ha sido aborrecida, siempre. Entonces, el tesoro de Dios, ¿verdad, hermanos? No está a la vista de los ojos de los hombres, está escondido. Así la iglesia de Cristo, ante los ojos de los seres humanos, de los ojos materiales, está velado. Ante los ojos de los seres humanos, el tesoro de Dios está velado. Pero ¿saben quiénes los encuentran? Los valientes. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel y cuando llegó ni siquiera se dieron cuenta? Dijo el Señor Jesucristo: la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas. ¿Y qué decían? Tú eres un pecador porque te sientas con los pecadores, porque comes con él, porque te sientas con él a beber y a comer. ¿Y cómo le decían? Tú eres un pecador, hijo de fornicación. Pero señores y amigos, ¿saben cuál fue la sorpresa? Que a ese que el pueblo de Israel lo juzgaba, lo criticaba, le decían de cosas, al tercer día resucitó. Y todos aquellos que odiaron al Señor Jesucristo, algunos se arrepintieron, otros no. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Pueden criticar al mundo, a la iglesia, a la luz del mundo? La pueden criticar, hablen, digan lo que quieran. Pero así lo dijo ¿verdad? En el Salmo 2 dijo, ¿verdad? Se levantarán los reyes de la tierra contra su ungido y dirán, rompamos sus ligaduras. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos.
Si Dios es si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, Franco. No, Franco, gracias a Dios. No estoy leyendo mensajes, pero nosotros estamos muy felices en la iglesia La Luz del Mundo. No necesitamos ir a ninguna iglesia. O a ver, Franco, si yo me salgo de esta iglesia hermosa, preciosa, ¿a dónde me llevarías? La paz, señor hermano. Bueno, mientras los que están criticando allá abajo, hermanos, déjenlos. Amén, hermano José Alvarado. Es que son como las moscas, donde hay miel, ahí se arriman. Dice un texto, hermanos, dice Job 33. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. A ver, ¿de cuántas maneras habla Dios? Sin embargo, dice en una o en dos. Está narrando, ¿verdad? Lo que dice Job. Pero el hombre no entiende, hermanos. ¿Por qué no entiende? Porque el tesoro de Dios, es decir, la iglesia de Cristo, está ante los ojos del mundo, de los malvados, está sellada, está cerrada. Por eso no la pueden encontrar. Y luego dice, sin embargo, en unas maneras habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revelará al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de algún elocuente, esto es lo más importante, si tuviese cerca de alguien elocuente, mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿Por qué dice que su carne será más tierna que la del niño? Volverá a los días de su juventud. Porque esa carga, todo ese peso que traemos encima, a veces, ¿verdad?, de tanta maldad, nos hace que nuestra alma se envejezca y nosotros, ¿verdad?, también. Por eso dice que su carne será más tierna que la del niño, pero no esta carne, está hablando simbólicamente su alma. Su alma será como la de un niño. Dijo el Señor Jesucristo, si no fueres como ese niño, no entraréis al reino de los cielos. Porque antes de que nosotros conozcamos el camino del Señor, hermanos, y amigos, antes que nosotros conozcamos la verdad, no somos como niños. Nosotros somos a veces personas muy malas, maledicientes, hablamos groserías, tomamos, fumamos, nos embriagamos, andamos, bueno, la persona que no ha llegado al conocimiento de Dios hace lo que él quiere, hermanos.
Y amigos, hace lo que él quiere. Se divierte, va haciendo, toma, va y hace lo que quiere. Él no es como un niño. Esa persona adulta, ¿verdad? Que tiene todos esos deseos de embrutecer su carne, pues se anda divirtiendo, le anda dando ahora sí gusto a la carne, pero anda ofendiendo a Dios. Entonces, cuando llega al camino del Señor, esa persona que se creía muy, digamos, muy importante, viene a ser como un niño, porque Dios transforma nuestra forma de ser, transforma al corazón del hermano. O sea, del ser humano, transforma el corazón, transforma sus pensamientos, transforma hasta su forma de vestir. Si antes se vestía como el mundo, después se viste como un hijo de Dios. Por eso, ¿verdad? El siervo Job dice, su carne será más tierna que la del niño. Está hablando en una parábola, ¿verdad? Queriendo narrar, queriendo decir cómo se vería aquel que estuvo enfermo, aquel que estuvo tirado, ¿verdad? Aquel que estuvo en lecho de dolor y Dios lo levantó de ahí y le dio un lugar con sus hijos. Entonces ya cuando ese hermano viene a crecer en lo espiritual, es como un niño. Es como niño, entonces, ¿verdad? Ya no es como antes, que le decían, ¿verdad? A lo mejor su mamá, sus padres o sus hermanos le decían, ya no tomes, ya no vayas allá con tus amigos, mira, ya no te drogues, mira, ya no vayas con tus mujeres, con tus amigas, mejor acércate a Dios. ¿Y qué decía él? No, 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 yo me mando solo, yo hago lo que yo quiero. Pero ya cuando Dios, ¿verdad? Transforma el corazón de ese ser, dice su palabra que nosotros éramos lo más vil del mundo. Así dice el apóstol Pablo. Cuando el Señor lo trajo de aquel lugar de donde él estaba, vine a ser como un niño. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si no fueres como un niño, no entrarás al reino de los cielos. A ver aquí, ¿a un niño se le puede decir algo? ¿Y se va a enojar? Pero ese enojo se le va a pasar. Y al rato anda igual. El niño no conoce la maldad. No, no se va a ir, ¿verdad? Un niño no se va a ir a tomar, no se va a ir a drogar, no se va a ir, ¿verdad? A sus diversiones carnales, ¿no? Ese niño ya, cuando el hermano es niño, ya no tiene libertad para ir a hacer el pecado, ¿no? Porque ya Dios, ya lo transformó. Porque en él habita Cristo. Por eso antes el ser humano, antes de conocer las cosas de Dios, tiene que pasar por muchas pruebas para que haga la diferencia entre el bien y el mal. Miren, yo les doy testimonio de mi vida, ¿verdad? Cuando nosotros a veces más nos acercamos a Dios, el enemigo más nos ataca. Cuando la hermana más se acerca a Dios, el enemigo más lo ataca. De una y de otra manera. Y hay una lucha. Pero mientras el hermano y la hermana se mantenga firme, ¿verdad? A los pies de nuestro maestro, a los pies de Dios, el hermano a 100% él logrará la vida eterna. Pero si se aparta, si deja el camino, así el hermano haya gastado 10, 15, 20, 30 años, si se aparta, también Dios se va a apartar. Entonces, el ser humano, hermano, el ser humano siempre, siempre quiere tener la razón, porque vive lejos de Dios, vive lejos de Dios. Entonces dice allá en Juan 4:24, dice, mas la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. A ver, ¿cómo se adora en verdad y cómo se adora en espíritu? A ver, hermanos, aquí van dos cosas. La verdad y el espiritual.
El hermano que persevera en la verdad, hermano, no tiene temor a acercarse a Dios. Y el que sirve, el que está en el Espíritu, siempre anda cantando cantos o alabanzas, haciendo el bien. No anda haciendo el mal, siempre anda haciendo el bien. Y ese hermano, ¿verdad? Siempre está, hermanos, contento, feliz. Pero el que no anda en el Espíritu, ¿cómo anda? Siempre anda enojado, siempre anda que no quiere que le diga nada, como un niño. Pero cuando el hermano ya espiritualmente creció, hermano, ese hermano permanece fiel. Bueno, Dios, ¿verdad? Tiene un plan, por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Dios tiene un plan muy grande, ¿verdad, hermanos? De que quiere que todas las almas sean salvas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado. Fíjate, aquí el Señor Jesucristo nos pone entre la espada y la pared. A ver, si crees, dice, el que en él cree no es condenado. ¿Qué es condenado? Que va a ir a un lugar de tormento, donde será, ¿verdad?, el lloro y el crujir de dientes. Pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver, la pregunta para los amigos y mis hermanos: ¿cómo es creer en Cristo si ahorita no lo estoy viendo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para creer en Cristo si no lo estoy viendo? La Biblia a mí me dice que el que no cree en Él es condenado, pero dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo te digo, amigo y amiga, ¿de cuáles quieres ser? ¿De los condenados o de los que y han sido, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado? Yo al menos yo no quisiera ser condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del ungido de Dios. Es el nombre de Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Fíjate lo importante que estábamos hablando hace rato, hermanos y amigos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es hacer lo malo? Por eso les digo a los hermanos, los que critiquen, los que ponen mensajes, los que nos juzgan, los que nos insultan, los que nos odian, no es contra nosotros, es contra Dios. A nosotros no nos lo hacen, lo hacen a Dios. Entonces, ¿quién les va a dar el pago a ellos? Dios. Nosotros tenemos el derecho de predicar, de anunciar, de hablarle a las almas, hermanos, pero nos van a odiar. Lo voy a bloquear, lo voy a silenciar. No, déjenlo. Yo ya entré en un razonamiento que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, en la cruz. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Entonces, a lo mejor de ellos, más adelante Dios se compadece. A lo mejor de ellos Dios tiene misericordia porque están oyendo, hermanos. Ellos están oyendo, por eso, ¿verdad?
es bueno a veces que, que digan lo que digan porque no lo hacen a nosotros. Es el mal que hay en ellos. Bueno, esa es una clase de mal, de arrojar el odio. Ok, vamos más adelante. ¿Qué otra clase de mal hay? Como el golpear a su mujer, golpear a sus hijos, pues irse de la casa toda la noche, irse a embriagar, irse con sus amigos, irse a tomar sus cervezas, irse a drogarse, irse, hermanos, y no hacerse responsable de su familia. ¿Qué más? Pues andar en las fiestas, andar en el chisme, andar hablando mal del prójimo, del vecino, de la vecina. Tantas clases de males que hay. A veces con tan solo que yo piense, o yo, ¿verdad? En mi mente, pues adultere o fornique, ¿verdad? O en mi mente yo ya pequé. Esos son los pecados invisibles, interiores, que a lo mejor ese que era un pecador, un fornicador, un adúltero, borracho, asesino, una persona que andaba en el vicio, se arrepiente y ese pecado Dios lo quita. Pero el que trae en el corazón, hermanos, el que trae en el corazón la maldad, el odio, es más difícil que Dios lo quite. A lo mejor por ahí está criticando al otro, mira, y andabas antes en la borrachera, y tú que decías que esto y que aquello, que eras hermano, tú que dejaste el mal y de ahora ya allá te vas a dar golpes de pecho, pues ese que se va a dar golpe de pecho, hermanos, Dios lo perdona más fácil que el que tiene, ¿verdad? Pecados interiores invisibles, porque los visibles son los que se ven. Manifiestas son las obras de la carne como el adulterio, el fornicar, el enojo, la soberbia, todo eso. Pero para Dios, ¿verdad? Dios puede transformar el corazón del hombre en un abrir y cerrar de ojos, pero solo es que el hombre se humilla ante Dios. Bueno, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, ¿puede el Señor Jesucristo anunciar la verdad a través de sus hijos? Sí, a través de un enviado de Dios, sí, pero muchas de las veces no van a poder recibirle porque sus ojos espirituales están velados, están cerrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre, la persona, para que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de él? Pues pedirle en oración. Señor, muéstrame el camino. Señor, en oración, ¿verdad? Levántate a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, allá donde es en tu trabajo, pídele a Dios, Señor, muéstrame la verdad. Porque yo te puedo hablar de la verdad, pero a lo mejor yo ni tengo la verdad, porque pues a lo mejor soy falto. Otras iglesias también te pueden hablar, a lo mejor no tienen la verdad porque son pecadores. Porque la verdad solo está en la boca de Dios, está en Dios y se le ha dado a su ungido, a su enviado, a su apóstol, así como Pedro, como Juan. Como dicen Romanos, tú que predicas, predícate a ti mismo. Muchas de las veces ese texto me gusta a mí mucho porque y a veces digo, bueno, yo estoy predicando y ¿quién soy yo? ¿Y estaré bien ante Dios? La verdad morará en mí, por eso decía Juan 4, y Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, somos portadores de un evangelio, de la verdad. Entonces, manifiestas son las obras. ¿Cuáles obras? La de los hijos de Dios, que es la obediencia, el amor, la paciencia. Pero aquí en el pueblo de Israel había un mal, que cuando el Señor Jesucristo viene, que era la luz, no lo reciben, lo rechazan, lo crucifican. Su maldad de ellos se transbordó y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese, lo bonito aquí de estos dos textos, de estos dos, versículos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
Es decir, aborrece a Dios, aborrece a Cristo, aborrece la verdad y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la verdad? Reprende, quita, nos limpia, nos purifica la verdad. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, aquel que viene a la verdad, aquel que viene a la luz, que es Cristo, que es Dios, sus obras son reprendidas, y cuando son reprendidas, ¿verdad? Aquella persona empieza a cambiar, hay un cambio totalmente rotundo, de 90 grados, hermano. Mas el que practica la verdad viene a la luz, bendito sea Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hermano, la persona no puede, por sí solo no puede hacer la voluntad si es que Dios no está en él. Dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. ¿Por qué creen que lo dijo eso el Señor Jesucristo? Porque era necesario que la persona se desprenda del pecado, se desprenda de las obras malas para poder agradar a Cristo. Fíjense lo bonito, fíjense. Por eso esos textos, hermanos, son bien importantes para todos. Porque aquel que no viene a la verdad está en tinieblas. Aquel que no se acerca a Dios, sus obras no pueden ser reprendidas. Y al ser reprendidas por Cristo, todo aquel mal, todo aquello que está en su corazón de aquella persona, ¿verdad? Dios, hermanos, quita todo ese mal y hace una obra perfecta en su corazón. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. Hermano, cuando viene la reprensión de esas palabras que es la verdad, ¿qué hacen aquellas horas malas? Hermanos, son quitadas de nosotros. Porque antes así vivíamos, en pecado. Pero cuando el hermano, la persona viene a la verdad, son reprendidas por esa autoridad, ¿verdad?, que hay en la iglesia, y el hermano, hermanos, empieza a caminar. Y aquella palabra que escucha, dice que esa palabra que escucha, que ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra que el Señor Jesucristo habla, ojo con esto, la palabra que el Señor Jesucristo habla no sale de cualquier boca de los hombres. No sale de cualquier Biblia, porque Biblias hay infinidades. Tiene que haber una autoridad, así como la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, que tiene, porque todavía está sentado a la diestra de su Padre. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, asimismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, hermanos, que un pámpano es un injerto. El Señor Jesucristo es la vid. Y cuando nosotros venimos a su camino, ¿verdad?,
Estamos hablando en una parábola, nos injerta y estamos unidos a Él. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, los frutos nacen, brotan. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermano. ¿Cuándo fue que nosotros nos unimos a Cristo? Cuando bajamos a las aguas del bautismo, cuando dejamos nuestra vida pecaminosa, nuestra vida del ser desagradable que ofendía a Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos el pecado que era la borrachera, el vicio, todos aquellos males que nosotros hacíamos, todos aquellos actos, cuando nosotros, ¿verdad?, éramos hombres viles, de allá nos trajo el Señor y aquel ser humano que antes era lo más vil, lo toma Cristo, ¿verdad? Y dice, yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. Y da su primer paso de obediencia y entonces permanece unido a Cristo. Y unido a Cristo, nada lo puede mover. Y da fruto todo tiempo, en la prueba, en la lucha, en el dolor, en la angustia. El hermano está firme, por más pecador que haya sido, por más falto que haya sido la persona. Por eso nosotros, al hablar esta palabra, al predicar el evangelio de Jesucristo, debe de haber alguien que, ¿verdad?, esté necesitado de Dios. A ver, hermanos, ¿será que no hay personas necesitadas de Dios y de Cristo? Yo sé que lo hay, porque al menos yo todos los días necesito de Dios. Todos los días necesito de Cristo y le pido, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Hay almas que necesitan esa luz, esa palabra de verdad. El que en mí dice no permanece. Cuando, bueno, vamos a hablar aquí de dos cosas. ¿Cuándo es cuando yo permanezco en Cristo, hermanos? Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuándo es cuando nosotros permanecemos en Cristo? Cuando el hermano le es fiel. Cuando aquel ser humano desagradable ante el mundo y ante Dios, ¿verdad?, que ofendíamos a Dios y nos drogábamos, que se quedó sepultado aquel hombre para servir a Cristo. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo la voluntad de Dios, que nos reunimos para alabar su nombre, para hacer sus obras, hermanos, que salimos a predicar, que salimos a hablar, ese hermano está unido a Cristo. Por eso es que lo mueve el predicar, por eso es que lo mueve hablarle las almas, por eso es que lo mueve el cantarle una alabanza a Dios, por eso es que lo mueve hacer la voluntad de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Fíjense lo importante aquí, hermanos. Por eso que aquellos enemigos de la iglesia, que odian tanto a la iglesia, que la critican, que la blasfeman, que nos dicen que somos esto, que somos aquellos, algunos de ellos eran estos pámpanos que estaban unidos a Cristo. Pero solitos se despegaron, solitos se cayeron, se fueron. Entonces dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué se secó en ellos? El amor. Se secó en ellos es el ser dadivoso. Se secó en ellos, ¿verdad?, el corazón. Hermanos, ya no tienen memoria, Dios les pague por los regalitos. Ya no tienen, hermanos, ganas, deseos de alabar a Dios, ni decirle a mi hermano, hermano, Dios te bendiga, la paz del Señor. Lo que vienen a hacer es, hermanos, a criticarnos, a humillarnos, a querernos poner en contra de las personas. Entonces, fuera de Cristo, somos pámpanos secos. Yo lo siento por aquellos que antes fueron pámpanos y ahora son pámpanos secos. ¿Qué hace un pámpano seco? Pues ya no sirve para nada, hermano. Se murió totalmente, separadamente. Separado está de Cristo, de Dios y de la iglesia. ¿Qué esperamos? Pero que ojalá Dios tenga misericordia de esa alma. Dice,
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles palabras, hermanos? Nosotros sabemos cómo. Las palabras de un gran apóstol que nos dice firmes y adelante. Nosotros estamos en las manos del Señor. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres, hermana? ¿Qué quieres, visita? ¿Qué Dios quieres? ¿Qué quieres que Dios haga por ti, alma que nos escuchas? ¿Tienes necesidad de algún alimento? ¿Tienes necesidad que estás en la enfermedad, que Dios te sane? ¿Tienes necesidad de que tu hijo, verdad, vuelva al camino del Señor? ¿Tienes necesidad que Dios te traiga nuevamente al pueblo de Dios? Es el momento de pedirle a Dios. Es el momento de acercarse a Dios. Pero para eso Dios quiere un corazón humillado. Un corazón, dice, al corazón constricto y humillado, no lo desprecia a Dios, que aunque nosotros, a veces como seres humanos, ¿verdad?, maltratamos a aquella persona que se ha alejado del camino de Dios y que anda hablando cosas en contra de nosotros. A lo mejor no nos gusta oírlo, pero Dios es un Dios de bondad, un Dios misericordioso. Si tú le pides a Dios, si Dios dice que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, a ver, ¿cuántas personas en el mundo hay que son tan malas y se han arrepentido? Y ya cuando duermen en los brazos del Señor, hasta con una sonrisa en sus labios, hasta con una sonrisa en sus labios se despiden. Porque es aún hasta para morir, hermanos y gente que nos oye, aún hasta para morir nosotros, morimos felices. Y hasta con una sonrisa en la boca de felicidad, que el hermano, que su alma está en el camino correcto. Cuanto otros sufren maldiciendo, mueren maldiciendo, mueren, ¿verdad?, criticando. Nosotros no. Nosotros somos seres, hermanos, llenos de la gracia de Dios. Y luego sigue diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel, hermanos, que sigue a Cristo. Yo soy un discípulo, no soy un apóstol. El discípulo es aquel que deja el mundo, deja sus halagos, deja sus pompas por seguir a Cristo. Aunque a veces a la carne le duele dejar eso, porque a la carne le encanta, le fascina el pecado. Como cuando el hermano o aquella persona, aunque no sea hermana, le gusta la Coca-Cola. Y dice: no, es que esta coca está bien rica y deliciosa, pero tiene una diabetes de tercer grado ya. No, es que yo no puedo dejar la coca. Es que yo no puedo dejar ese vicio. Es que yo no puedo estar sin eso porque no me siento bien, aunque me esté muriendo de diabetes. O sus riñones ya se le estén reventando. No puedo dejar esa coca. Pues así es la maldad, así es el pecado. Cuando se vive en tinieblas, así es el pecado. Que a veces nos duele dejar aquellas cosas que a nosotros nos gustaba como seres humanos, como carne, pero se tiene que dejar, se tiene que aborrecer. Tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que aborrecer la maldad, ser niños en el bien. Entonces dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardares mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Entonces, Dios siempre nos presta una oportunidad todos los días. Al ser más despreciado, al ser más pecador, al ser más malo, al ser más perverso del mundo, cada día Dios tiene, ¿verdad, hermanos? Dios nos da una oportunidad mientras tengamos vida. Mientras tengamos, ¿qué, hermanos? Amigos y gente, mientras tengamos vida. ¿Ustedes creen eso? Que mientras tengamos vida hay oportunidad. Claro, que así hasta así lo dice la gente. Tenemos oportunidad mientras tengamos vida. Miren, va a haber gente que al ver que dejas las pompas del mundo, es decir, los vicios, los halagos, las cosas que te llaman la atención, las cosas donde tu carne se va a divertir, va a haber amigos que te van a despreciar y te van a aborrecer por eso y te van a decir, ya te convertiste en un aleluya, ya eres un aleluya, y te van a odiar y te van a dejar. A lo mejor tu familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá, porque dijo el Señor Jesucristo, yo no he traído paz a la tierra, yo he traído espada. A poner al padre contra la hija, a la hija contra el padre, la nuera contra la madre contra la nuera, refiriéndose que cuando a él lo reciban, así iba a ser. Porque recibir a Cristo es dejar todos los vicios que a veces nos gustan, a veces que son nuestros deleites. Entonces, por eso te digo, hay una oportunidad aún para nuestros hermanos, aún hermanos dentro de la iglesia, la luz del mundo. Porque a veces no estamos sirviendo bien a Dios. A veces no. A veces la soberbia, a veces el insulto, a veces la música mundana que a veces la tenemos ahí, a veces las comedias de la televisión, a veces mi manera de vestir, o la hermana o el hermano dicen, vista honestamente, no, yo hago lo que quiera. Aún la doctrina, hermanos, es para nosotros. Si tú la tomas, como dijo su palabra allá en Romanos 18, 20, el que, como dice, el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Mira, fíjate cómo dice este texto. Por eso te decía, mientras haya oportunidad, mientras haya vida, hay oportunidad. Ya después de muerto, ya no hay oportunidad. Ya no hay. Había una ocasión, nuestro Señor Jesucristo pone un ejemplo, mira. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice, permítame tantito que se me quiere caer el en vivo. A ver si lo puedo volver a activar. Si no, hasta aquí acabamos. Si es que no. Dice, para terminar. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para... Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Lázaro ya estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el tormento. Entonces él dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi garganta, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, no, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Por eso les digo, mientras haya vida, hay oportunidad. Les invito a que nos busquen, ¿verdad? En Google, La Luz del Mundo, a la iglesia más cerca donde ustedes en el lugar donde viven, busquen, ¿verdad? Solamente hay un camino, no hay dos. Solamente hay una verdad, no hay muchas verdades. Solamente hay una iglesia, no hay miles de iglesias. Solamente hay un bautismo, no hay muchos bautismos. Solamente hay un Dios, solamente hay un Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué se predica en la iglesia de la luz del mundo? Se predica un evangelio eterno, se predica a Cristo, se predica la salvación de su alma, ¿verdad? Que después de esta muerte hay una vida sin fin, que es la vida eterna para todo aquel que quiera buscar el camino verdadero. Bueno, los dejo con esta reflexión, hermanos, y Dios me los bendiga, que ya se me va a acabar el en vivo. Me faltan como 2 minutos, pero vamos a aprovechar ese tiempo para ver si lo podemos desbloquear. Y sí, hermanos, ¿verdad, amigos que nos escuchan? No se avergüencen de oír el evangelio. Cuando la persona esté hablando de acuerdo a la escritura, no se avergüencen, ni tampoco se enojen. Porque el hablar del apostolado, hablar de Dios, hablar de Cristo, no tiene el hermano o la persona por qué salir en desacuerdo. Por eso es que hay muchas religiones, porque la Biblia la entienden en diferentes interpretaciones. No. Hace días he visto en vivos donde hay hermanos que van a predicar a otros en vivo de sus hermanos y ahí están. Y esa persona no es de nuestra fe y se está oyendo, está escuchando. Entonces les invitamos que nos escuchen, ¿verdad? Que nos oigan. Entonces yo voy a estar hablando estos meses de evangelización, voy a estar hablando del apostolado, de la elección, como les he dicho siempre, de cómo puedo heredar la vida eterna, qué debo hacer, quién es el único que a mí me puede dar la salvación aquí en la tierra, porque una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna. Y la gente ¿verdad? Pues confunde la vida eterna con la salvación, como la honra con la adoración. Piensan que es lo mismo, entonces no es. Entonces la salvación, ¿verdad? De que Cristo nos trajo, nos salvó de las enfermedades,